Vamos a ir a la mesa, porque estamos, insisto, con dirigentes gremiales, los vamos a presentar a continuación, que están haciendo un planteo muy concreto que tiene que ver con el riesgo de la restitución de un piso de ganancias muy bajo, al grito de el salario no es ganancia. Lo voy a presentar como corresponde. Está Claudio Guida, secretario de Relaciones Intersindicales de la Asociación del Personal Superior de Empresas Energéticas, Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, y Marcelo Mena, secretario general de la Asociación Sindical, también del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. Son parte de un colectivo, de un grupo que sostiene el salario no es ganancia. ¿Cómo estás viendo lo que se viene? Arranque quien quiera. Bueno, la constitución de la mesa del salario no es ganancia data de hace ya más de 2 años y pico. Son alrededor de 60 gremios que a todos nos cruzaba esta problemática. Una problemática de tener un salario bueno, de tener un salario por lo menos que llegábamos a fin de mes, pero nos cortaba el impuesto a la ganancia. El derrotero nuestro fue tratar de empezar a juntarnos para tratar de revertir esta situación. Lo que primero hicimos fue tratar de tener contacto con el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Era reticente a recibirnos, vía Castañeto, que era el titular de la AFIP, Sí. Nos abrió una puerta, nos conectó con gente del Ministerio de Economía. El ministro de Economía se vino a poner parte de su equipo a disposición y llegamos a ciertos acuerdos que nosotros nos convino en su momento, porque nosotros lo que levantábamos era la ley de Sergio Palazzo en ese momento. Pero eso se pudo conjugar con la buena predisposición de permitir regravar de nuestros sueldos algunas cosas que las teníamos por convenio, algunas cosas, llámese dinero, que teníamos por convenio, que eran premios, degravando eso, alivianaban bastante la carga impositiva que teníamos sobre nuestros salarios. Salió esto de una conjunción entre lo que había creado Sergio Palazzo y lo que aportaba Sergio Massa como proyecto de ley. Se aprobó en la Cámara, quedamos bastante liberados en el último trimestre del año pasado, con la esperanza de que se regule esta ley, que iba a entrar en vigencia el 1 de enero, cuando de repente nos atraviesa el DNU, tira todo por la borda, y hoy la verdad la situación es de una incertidumbre bastante grande. Insisto, somos somos más de 60 gremios con esta problemática que afecta directamente al bolsillo, ya que el volver a pagar impuesto a las ganancias, por más que se ajusten las tablas o no, con un proyecto que tiene el gobierno de particular singularidad, que modifican la tabla, pero los valores siguen siendo nocivos para nosotros. La tabla son las alícuotas. Las alícuotas. Sí. Bueno, esa tabla o alícuota, creo que hoy estaríamos dentro de lo que era la vieja tablita de Machinea, que era la que nos hacía pagar impuestos a la ganancia. Sí, quería preguntarles, ¿cuáles son los pasos a seguir que se plantean hacia adelante? Está en el Congreso este proyecto de ley. ¿Ustedes tienen alguna agenda para intentar que no se vote finalmente esta cuestión? Sí, nosotros ya empezamos esa agenda, nos entrevistamos con diferentes bloques. Primero Unión por la Patria, que era el que tenía un proyecto más cercano, el de Yasky y Palazzo, un nuevo proyecto. Que en este caso yo quiero aclarar una cosa y quiero desmentir lo que se está diciendo por todos lados. No es cierto que los trabajadores tenemos proyectos sin compensación a las provincias. Eso es una mentira. El proyecto de Yasky y Palazzo es claro en relación a eso. Por supuesto, de algún lado tiene que salir la plata. Y lo que dice ese proyecto es que el 1% de las empresas tiene que poner un poquito más. El 1% de las empresas tiene que poner un poquito más para cubrir. Es decir, no hay un descuido de lo que se deja de recaudar, sino que se ofrece otra fuente de ingreso que es para el 1% de las empresas. Exactamente. Y en otros proyectos, porque no nos queremos quedar con uno y además sabemos que en la vida parlamentaria quizás hay que combinar diferentes proyectos, en todos los proyectos
aún en los que están dudando si votar sí o no, que también presentaron proyectos para que los trabajadores no pagaran muy impuestos a las ganancias, todos tienen compensaciones para las provincias. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo sepa que no es cierto, porque esto lo repiten los gobernadores y algunos diputados que dicen, no, pero lo que se pasa es que desfinancia todo y no... no es verdad. Con No es los así. proyectos que hay, y si somos capaces de confluir en un solo proyecto, mejor, pero si no... y si no, véanlo en la página web del Congreso de la Está Nación. claro que es una decisión política a quién afectar, digamos, Por ¿no? supuesto. Si se le recauda a los trabajadores con impuesto a la ganancia, con un un piso dato muy bajo, concreto. o a las grandes fortunas o a las empresas más Sí, importantes. ni siquiera. Es decir, vamos a ser sinceros. Las empresas de servicios públicos recibieron entre el mes pasado y mayo, digamos, porque el agua empieza en mayo, entre el 209 y el 675% de aumento. Depende qué empresa. Esas son parte de las empresas que deberían pagar un poquito más. En promedio, las empresas pagan menos del 3% de impuesto a la ganancia y los trabajadores pagamos entre el 10 y el 30%. Claro. Díganme si las empresas, ese 1% de las empresas no pueden poner un poco más. Pero además, hay cosas ridículas. Hay empresas que pidieron el 550% de aumento y le dieron el 675%. Y esto ya se empieza a reflejar, no sé si a ustedes les tocó la boleta de luz, Sí. o le va a tocar la de gas o la de agua, pero además hay conflictos imposibles en este país. Techín está teniendo ganancias en varios lados y tiene un conflicto con la siderurgia, con la UOM y las grandes siderúrgicas, que hasta parece ridículo, porque están ganando una cantidad de plata, Ornequian, Pampa Energía... La discusión es la señal política que se da Obvio. de acuerdo a cómo se resuelve, ¿no? ¿Han podido hablar con los gobernadores para intentar que tener el apoyo respecto de estos proyectos? Sí, hemos tenido acercamientos justamente Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Hemos estado conversando, buscando los distintos sectores. Bueno, yo vengo del sector de la actividad minera, en el cual la provincia de Santa Cruz, provincia de San Juan, en el norte hay actividad minera como tal. En el caso de Claudio y en el caso de casi todos los gobernadores de la Patagonia, el ejemplo es claro. El salario no es ganancia. Yo prefiero de que el salario trabajador venga a los bienes de servicio, en el consumo masivo, que en la coparticipación que me llega cuando le quitan al trabajador. En ese aspecto se ha mostrado favorablemente apoyando lo que es la iniciativa. El trabajo que venimos haciendo con los compañeros de la mesa es muy importante, porque obviamente estamos defendiendo lo que es el proyecto de Sergio Palazzo y Hugo Yasky en la Cámara de Diputados, donde grabamos la segunda categoría, porque el trabajador que con su salario va a tener que pagar un impuesto, siendo de que ya en el esquema de que con 1.8 horas de trabajo estamos pagando nuestro sueldo, dentro del restante que queda de más de 6 horas y media, eso es pura ganancia de las empresas, y las empresas tributan, como decía Rubén, al 2.3%, y la mayoría de nosotros estamos sobre el 30%, y las empresas están pagando menos ganancia. ¿Por qué? Ahora, eso claramente es a discutir. Me voy a poner en abogado del diablo. Y voy a decir, el impuesto, supongamos fuera los altos ingresos, para sacar la idea de que el salario es ganancia. Un impuesto a los altos ingresos. Si tiene una primer mínimo no imponible con una alícuota muy baja y fuera progresivamente más alto hacia los más altos ingresos, ¿no sería una cosa razonable en términos de recaudación? Es probable, pero el problema no es ese. A ver. El problema es que cada vez que nos dicen eso, Sí. bajan... Es algo contradictorio, ¿no? Esto que vos decís tiene cierta razonabilidad. Ahora, cada vez que dicen eso, bajan el piso imponible. No lo suben, lo bajan. De hecho, el proyecto del gobierno habla de 1.200.000 pesos si sos soltero. Y te quiero aclarar una cosa. Sí. Trabajadores como yo, de 65 años tengo yo, pero de 60, de 58, de 55, en general nos consideran solteros, porque ya tenemos hijos mayores de 18, algunos estamos casados, otros no, pero prácticamente no podemos desgravar nada. Por lo tanto, muchos trabajadores que pagan impuesto a la ganancia tienen bastante antigüedad en su lugar de trabajo y son los que más pagan. Pero además, con este proyecto del gobierno, quiero alertar
de que hoy estamos pagando 1 millón de trabajadores. Con este proyecto del gobierno van a pagar 2 millones o 2,5 millones de trabajadores. Depende cómo venga la paritaria en Por cada ejemplo, lugar. con el proyecto del gobierno, un salario de 2 millones de pesos, ¿cuánto pagaría? ¿Tiene el cálculo más o menos hecho? Bueno, Lo que dice el proyecto es Sí. que se pagaría entre lo que excede el 1.200.000 hasta donde sea tu salario. Pero hay una trampa bastante grande. La trampa es que ¿cuánto puede degravar un trabajador y cuánto puede degravar una empresa? Si decimos que el trabajador paga entre el 10 y el 30 y la empresa paga entre el 1 y el 2,5 como máximo, pero la empresa degrava en un montón de ítems que hacen a su tarea. El trabajador con esta nueva ley no puede grabar nada. Eso es lo que contabas ayer, Hernán, ¿no? Sí, Se eso les elimina quería mucha gente. preguntar. En la Argentina hubo muchas discusiones respecto, yo hago horas extras, ¿no? Y había una especie de desincentivo a trabajar adicionalmente por la vieja ley de ganancias. Volvemos a ese esquema porque se eliminan horas extras, viáticos. Lo que estás comentando es algo fundamental. No solamente las horas extras. En nuestro caso, que venimos de empresas de servicios, y creo que también los compañeros mineros tienen recargo, hay que quedarse a trabajar horas extras por una cuestión de que somos servidores públicos. Hay que mantener el servicio. No solamente eso, sino que inclusive podemos decir que el caso de estos 60 gremios que atraviesa las centrales, las dos centrales, tanto la 2CTA como la CGT, acá no hay separatismos, en realidad estamos todos atrás de este tema por la preocupación que nos causa. Los médicos hacen 4 guardias al mes y cobran 2. Si las cobran o cobran una entera, el resto se las debe impuesto a la ganancia. Para, por ejemplo, ascender en un escalafón, hay un dato muy raro. El compañero que asciende se ve pisado al mes siguiente por entrar en impuesto a la ganancia, con el supervisado por él lo pasan el salario. Entonces algo... Eso volvería a ser así con este proyecto. Exactamente. por lo menos lo que se conoce, porque Sí. todos los días te cambian. Pero hay una Sí, y cosa... tiene que ir a la discusión en el Congreso, que ahí puede tener modificaciones también, ¿no? Está bien lo que plantea, porque algunas, bueno, no absolutamente, pero algunos dicen que no es la versión final todavía. Ni siquiera de la ley bases, ni del capítulo fiscal. Obviamente tiene que ir a discusión, así que probablemente sufra modificaciones. Da la impresión que hay algún acuerdo. Yo les preguntaba por los gobernadores porque me parece que son el ariete para resolver o no resolver esto. Vos mencionabas a Vidal. Vidal, bueno, viene del gremio de petroleros y demás, pero ha sido muy afín al propio gobierno de Milei desde el inicio, sobre todo. ¿Hoy tiene una mirada tal vez más crítica? Y una cosa es estar al frente de un sindicato con una política, otra cosa es estar al frente de una provincia donde necesita avanzar y ve que la necesidad del que trabajador con su salario puede avanzar. Por eso, una cosa, ¿por qué no apuntaron al IVA? Porque el consumo ha bajado, entonces la recaudación es menos. Mientras en cambio de nosotros, los salarios, nuestras paritarias seguimos avanzando. Entonces una forma de poder echar para poder recaudar en nuestro sector. Sí. ¿Ustedes creen que el gobierno está traicionando a sus votantes? Completamente. ¿Impulsando estas leyes? Completamente. Completamente. Milei fue la persona, junto con, creo que la que hoy es vicepresidenta, levantaron la mano aprobando la ley que comentabas antes, Platita, que la tildaban de platita, y era una ley que desahogaba un montón de plata para este sector. También es para observar que la plata que nosotros nos quedamos si no pagamos el impuesto a la ganancia, todos somos trabajadores y la volcamos al mercado. No es que la No se la van a pongo- fugar. Ni la voy a esconder abajo del colchón compramos comprando dólares. verde, no, la pongo en el mercado porque la sigo gastando. Puedo hacer una changa en Invertir, mi casa. hacer más empresas. Sí, o cosas más pequeñas, digamos. Cosas más trabajar. pequeñas. Bueno, pero Consumo, ¿no? también Consumo, podrían. consumo. Es real, Sí. hay mucha gente que deja de hacer horas. También pasaba con el monotributo, que después te pasaban la responsable inscripta. Hay un montón de gente que le convenía no hacer tantas Claro. horas como monotributista. Pero además hay una cosa bastante sintomática, digamos, ¿no? Más allá de que Milei y Villarroel votaron la ley que rige actualmente y que ni bien subió este gobierno, hizo una trampa que por ahí para muchos pasó desapercibida, pero la ley decía que en enero
y en junio de cada año se tenía que modificar el salario mínimo vital y móvil para que impactara también sobre los que pagábamos impuestos a la ganancia. ¿Qué hizo este gobierno? En enero no lo modificó los primeros días de febrero, con lo cual estamos yendo al juego de la OCA. Ya estamos como si estuviéramos en septiembre del año pasado los que pagamos impuestos a la ganancia. Y si viene esta ley vamos a estar como en el 99. Recuerden que cuando Machinea restituye la ley de impuesto a la ganancia, porque esta ley nació en el 74 porque los empresarios ponían parte de sus dividendos en su sueldo para no pagar impuestos a la ganancia, entonces, para no pagar impuestos. Entonces apareció... Por eso siempre tuvo un sentido progresivo. Exacto. De que los que más ganaban hagan un aporte. En la empresa donde yo trabajo, Transportadora del Norte, cuyos dueños son Techín y Ornequian, pero Transportadora del Sur es de Pampa y Energía, Pampa Energía, etc. En ese momento, en el 99, pagaba el menos del 1% de los que trabajábamos. Ese era el sentido de esa ley en ese momento. Hoy, digamos, antes de septiembre pagábamos el 95% de los trabajadores, los últimos 3 meses prácticamente muy poquitos, y ahora ya estamos nuevamente en el 60% de los trabajadores. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes Seguimos, por tocar por el supuesto, de cerca. Melo y Hernán, buen fin de semana. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Ojalá tengan, insisto, un muy lindo fin de semana. Nos reencontramos a las 9 de la noche el lunes para seguir haciendo equipo de noticias. Chao.